querido Padre Gustavo Calderón, provincial de la Compañía de Jesús en Ecuador, querido Padre Jaime Álvarez, párroco de Penipe, señora alcaldesa de este cantón, estimados hermanos sacerdotes, religiosas, queridos jóvenes del Colegio San Felipe, que están junto también a sus profesores, queridos servidores, catequistas, misioneros, que se han dado cita esta mañana de las comunidades de Gaviñay y otras. Queridos hermanos de esta comunidad de Gaviñay, estimados amigos y hermanos, nos hemos reunido en este día 12 de marzo al conmemorar los 45 años del martirio del Padre Rutilio Grande. Pero también se junta a esta celebración, en esa comunión pues de iglesia con la Compañía de Jesús por los 400 años de la canonización de San Ignacio de Loyola y de Francisco Javier, San Francisco Javier. Hoy el Santo Padre en Roma ha celebrado una Eucaristía dando gracias a Dios por la santidad de vida, por la santidad de estos dos santos grandes de la Compañía de Jesús. La comunidad cristiana de Gaviñay, de nuestra diócesis de Riobamba, tuvo el gozo de tenerle unos días cuando pasó por una experiencia pastoral, vivió, compartió la fe y aprendió el método pastoral aplicado por Monseñor Leonidas Proaño, obispo de Riobamba. Hoy se nos decía que el padre Carlos Vera fue el maestro del padre Rutilio. El peregrinar por estas tierras de Riobamba confirma las palabras del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación. Sus pies recorrieron las calles, los caminos, las casas, las familias, en su misión evangelizadora. El padre Rutilio fue quien estrechó los lazos de comunión, de unidad entre la iglesia profética de Riobamba y la iglesia martirial del Salvador. Hay un hermanamiento, ¿no?, que nos recordaba el cardenal Rosa Chávez el día de la beatificación del padre Rutilio allá en la plaza de San Salvador. Y desde aquella experiencia de evangelio, ustedes, hermanos, miembros de esta comunidad cristiana de Gaviñay, se han sentido muy unidos al padre Rutilio, de quien guardan entrañables recuerdos, anécdotas y sobre todo la memoria de un cristiano, de un mártir que entregó su vida por Jesús, a quien le veneran y le aman. Como obispo administrador apostólico de la diócesis de Riobamba, desde el primer momento cuando coincidimos con los padres jesuitas y su párroco, he estado pendiente de poder hacer esta celebración eucarística aquí en estas tierras benditas de Gaviñay. Porque aquí ustedes fueron también sus maestros, con su forma de vivir el Evangelio. Quizás un pueblito desconocido y pequeño, pero continuaron sembrando en el corazón del padre Rutilio su amor a Jesucristo, la pasión por el reino y el compromiso inquebrantable de entregar la vida por las grandes causas nobles de los pobres, los descartados, como dice el Papa Francisco, y las víctimas de toda injusticia por los poderes egoístas de este mundo. El pasado sábado 25 de enero en San Salvador, el padre Rutilio Grande fue declarado beato por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, en representación del Papa Francisco. Esta beatificación se dio junto a otro sacerdote franciscano, el padre Cosme Espesoto, también mártir. Pero sí quisiera recalcar también la presencia de dos laicos campesinos,
Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemos, de 16, que siempre le acompañaban al Padre Tiro, como le llamaban, a todas las comunidades para las misiones que realizaba y también la celebración de la Eucaristía. Manuel y Nelson Rutilio escucharon el Evangelio a través del altavoz que supuso la vida del Padre Grande, y por eso corrieron su misma suerte. Estaban convencidos de que el Dios del Evangelio quiere a todos sus hijos por igual, y eso les llevó al martirio, a dar la vida por defender lo que pedimos y hacemos nuestro en cada Padre Nuestro que rezamos los cristianos. Y sus muertes martiriales precisamente se dieron cuando acudían a una celebración de la Eucaristía. Según testimonios de aquella experiencia pastoral que tuvo en Gaviñay, porque vino el Padre Rutilio a estudiar, ¿no?, a conocer todo lo que se hacía acá en el campo pastoral, particularmente las misiones. Eso, cuando regresó a San Salvador, lo aplicó en su parroquia y comunidades, organizando las comunidades eclesiales de base y la participación activa de los laicos en sus misiones, y su compromiso por la justicia en una nación tan marcada por los poderes de los militares que reprimían y mataban a la gente. El Padre Rutilio y su equipo de misión se propusieron crear una iglesia de comunidades vivas de hombres nuevos, agentes de pastoral y conscientes de su vocación humana, que se conviertan en gestores de su propio destino, que los lleve al cambio de su realidad, según los lineamientos del Vaticano II y de Medellín. Animarles a ser co-creadores de una comunidad dinámica, profética y descentralizada, para que lleguen a una promoción que vaya detectando agentes de cambio, hombres y mujeres claves, agentes multiplicadores de pastoral. Permítanme, queridos hermanos, quizás no descansen, o al final digan ustedes, como algunas veces suelen decir, ¿no?, el obispo habló bonito, pero no entendimos nada, ¿no? ¿Quién era Rutilio Grande? Veamos cómo lo describe Monseñor Romero en la homilía que pronunció durante las exequias del Padre Grande el 14 de marzo de 1977. Monseñor Romero mostró una gran pena por cada uno de sus sacerdotes asesinados. O sea, le conmocionó como era pastor, ¿no?, y padre, le dolía entrañablemente, ¿no? Y en el caso del Padre Rutilio, ese dolor caló más hondo porque había una amistad muy entrañable entre ellos. Las primeras palabras de su homilía son elocuentes en este sentido. Decía Romero: si fuera un funeral sencillo, hablaría aquí, queridos hermanos, de unas relaciones humanas y personales con el Padre Rutilio Grande, a quien le siento como un hermano. En momentos muy culminantes de mi vida, él estuvo muy cerca de mí, y esos gestos jamás se olvidan. Pero el momento no es para pensar en lo personal, sino para recoger de este cadáver un mensaje para todos nosotros que seguimos peregrinando. Y enseguida el arzobispo explica cuál es ese mensaje, siguiendo las enseñanzas de la exhortación apostólica del Papa San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, un texto de suma importancia eclesial, porque en él se plantea cómo evangelizar, considerando las problemáticas y desafíos del llamado mundo moderno y contemporáneo. Pues bien, siguiendo el espíritu y letra de ese documento, Monseñor Romero recuerda que ante la angustia de los pueblos en condiciones de hambre y miseria, la Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, el deber de ayudar a que nazca esa liberación, de dar testimonio de ella y de hacer que sea total. Así la Iglesia trata de suscitar
que cada vez más cristianos se dediquen a la liberación de los demás. A estos cristianos liberadores les da una inspiración de fe, una motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que no solo deben prestar atención, sino ponerla como base de su prudencia y de su experiencia para traducirla concretamente en categorías de acción, de participación y de compromiso. Rutilio, según Romero, representa un testimonio ejemplar de quien ha unificado desde la fe cristiana, evangelización y liberación. Este es el marco para comprender su vida y su muerte. En vida, enfatiza Monseñor Romero, Rutilio fue un sacerdote, un cristiano que en su bautismo y en su ordenación sacerdotal ha hecho una profesión de fe. Creo en Dios Padre, revelado por Cristo su Hijo, que nos ama y que nos invita al amor. Creo en una iglesia que es signo de esa presencia del amor de Dios en el mundo, donde los hombres se dan la mano y se encuentran como hermanos. En vida hizo realidad el mensaje de la iglesia plasmado en su doctrina social, que dice a todo ser humano que la religión cristiana no tiene un sentido solamente vertical, espiritualista, olvidándose de la miseria que lo rodea. Es un mirar a Dios y desde Dios mirar al prójimo como hermano y sentir que todo lo que hicieran a uno de estos, a mí me lo hacen. Y en la muerte de Rutilio, continúa Monseñor Romero, se puso de manifiesto su generosa y total entrega. Es significativo que mientras el Padre Grande caminaba para su pueblo, al llevar el mensaje de la Eucaristía y de la salvación, allí fue donde cayó acribillado un sacerdote con sus campesinos. Camino a su pueblo para identificarse con ellos, para vivir con ellos. Y luego una paradoja. Monseñor Romero, en medio de la persecución y frente al cadáver de Rutilio, anuncia una esperanza. Hermanos salvadoreños, cuando en estas encrucijadas de la patria parece que no hay solución y que quisieran buscar medios de violencia, yo les digo, hermanos, bendito sea Dios, que en la muerte del Padre Grande la Iglesia está diciendo: sí hay solución, la solución es el amor, la solución es la fe. Monseñor Romero pues destaca el carácter liberador del modo de ser cristiano del Padre Rutilio, y lo hace para que, inspirados en ese amor y en esa fe del protomártir, porque es el primer mártir salvadoreño, podamos también ser cristianos liberadores, esto es, creyentes proféticos, utópicos, soñadores y comprometidos. Tres rasgos cuyos contenidos quedan planteados en una de las homilías más emblemáticas pronunciadas por el Padre Grande en febrero de 1977. Recordemos algunos fragmentos de esta homilía de él. Profecía. Mucho me temo, mis queridos hermanos y amigos, que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán entrar en nuestras fronteras. Eso dice el Padre Rutilio. Nos llegarán solo las pastas, nada más, porque todas sus páginas son subversivas. Subversivas contra el pecado, naturalmente. Es ilegal ser cristiano auténtico en nuestro país, porque el mundo que nos rodea está fundado radicalmente en un desorden establecido, ante el cual la mera proclamación del Evangelio es subversiva. Segundo, utopía, ese sueño, ¿no? Manteles largos, mesa común para todos, taburetes para todos, y Cristo en medio, el que no quitó la vida a nadie, sino que la ofreció por la más noble causa. Esto es lo que él dijo:
levanten la copa en el brindis del amor por mí, recordando mi memoria, comprometiéndose en la construcción del reino, que es la fraternidad de una mesa compartida, la Eucaristía. Y compromiso. Dice el Padre Grande: hermanos míos, algunos quieren un Dios de las nubes, no quieren a ese Jesús de Nazaret, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Quieren un Dios que no les interrogue, que les deje tranquilos en su establecimiento y que no les diga estas tremendas palabras. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? Este era el sentir del mártir Rutilio Grande. Y les enseñó, entre otras cosas, a Jesús de Nazaret. Muchos prefieren un Cristo mudo y sin boca para pasearlo en andas por la calle. Un Cristo con bozal, fabricado a nuestro antojo y según nuestros mezquinos intereses. Ese no es el Cristo del Evangelio. El Jesús joven de 33 años, el que se jugó la vida y murió por la causa más noble de la humanidad. Al Dios de Jesús, unos se santiguan en el nombre del Padre, el pisto, y del Hijo, el café, y del Espíritu, mejor que sea de caña. Ese no es el Dios Padre de nuestro hermano y Señor Jesús, que nos da su buen espíritu para que seamos hermanos por igual y para que como seguidores cabales de Jesús trabajemos por hacer presente aquí y ahora su reino. La fraternidad de hijos e hijas de Dios. Todos somos hermanos. Los Caínes también son nuestros hermanos. Aunque sean un aborto en el plan de Dios. El cristiano no tiene enemigos sino hermanos. Y por más que seamos hermanos Caínes o Judas que venden a Cristo, no los odiamos. La coherencia entre la fe y vida. Jesús, como las páginas que lo anuncian, debe de estar bien enraizadas en la vida, no en un libro que se queda trepado por las nubes. Muchos se apuntan a un evangelio que deje las cosas como están, por muy mal que estén y que no traiga problemas. Una fe encarnada en la historia humana y no evasiva. Dice el beato Rutilio: no sean cohetones. Está hablando a veces de la tronazón, ¿no? de los cohetes. Y de humo más allá arriba, ¿no? Aquí abajo, hay que hacer reventar el Evangelio. Una cultura de solidaridad, incluso en la salvación. Nos tenemos que salvar en racimo. Qué bonita esta imagen, ¿no? En racimo, dice él, en mazorca, o sea, en comunidad. Una iglesia al servicio de la vida. La iglesia, como dice el Papa Francisco, y él también lo dijo en aquel momento, no es un museo de tradiciones muertas, de enterradores que solo se preocupan de cargar la urna el Viernes Santo para enterrar a Jesús. Debe ser un puño de comunidades vivas, portadoras de vida y esperanza para nuestra gente más humilde. Podríamos seguir mencionándose muchas más enseñanzas suyas, como ya se ha dicho antes también, esos preciosos testimonios, ¿no? Lo importante a considerar es que con el anuncio de la buena nueva liberó a quienes estaban oprimidos, ya fuera por el pecado personal o bien por las cadenas del pecado estructural de la injusticia. Sin aplicar ideología alguna, les enseñó que la convivencia fraterna y la solidaridad pueden hacer presente el reino en este mundo.
En este intento como humanidad nueva y redimida, les animó a tomar la historia en sus manos para transformarla, humanizarla y, por supuesto, cristianizarla. Hoy, a 45 años de su martirio, debemos acercarnos a la figura del Padre Rutilio, a conocer sus escritos, motivarnos para seguirle a Cristo en la forma comprometida como Él lo hizo. Hagamos nuestra, hermanas y hermanos míos, la invitación del Beato Padre Rutilio Grande. Debemos hacer lo que Dios quiere. Que nuestro homenaje sea convertirnos en cristianos liberadores. Que así sean. Nos ponemos de pie y hagamos juntos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre.